noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, esta lluviosa noche de miércoles estaremos con ustedes. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo se encuentra? Pues yo, cuidándome de la lluvia, está lloviendo bastante. Hay que cuidarse porque sí, y hay que manejar con mucho cuidado. Así es. Bueno, dos temas nos van a ocupar esta noche. El primero nos vamos a referir a la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad hoy referente a diferentes acciones de inconstitucionalidad planteadas al decreto 2/2003. Me refiero a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales y Desarrollo, es el nombre completo, y que fue modificado por medio del decreto 4/2020. Ese tema nos ocupará la primera media hora y en el segundo tema, Carmina, vamos a hablar de un nuevo informe que ha presentado el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales sobre la labor del Congreso de la República durante el primer semestre o el primer periodo legislativo, como se le llama, de este año. Y vamos a ver si más que de números y cosas que son de conocimiento general, el 100 nos puede dar. Bueno. Iniciamos, le damos la bienvenida al licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y al doctor Conrado Reyes, abogado constitucionalista. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amables por estar con nosotros. Bueno, iniciamos, se conoce esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspende provisionalmente algunas palabras, algunas frases, incluso una que otra oración de las reformas decretadas al decreto 02/2003, pero también no olvidar que hay unas reformas al Código Civil, perdón. Iniciamos con el licenciado Fernández Molina, una apreciación así general de lo que ve en esta resolución de la Corte. Buenas noches de nuevo. Yo creo que es una resolución positiva, o sea, es un paso en una dirección correcta. Era demasiado obvio en esta ley de ONGs el enredo que tenía y sobre todo las inconstitucionalidades que destacaba. En cuanto al enredo, es tema aparte, no es en sí inconstitucional. Lo inconstitucional era básicamente ese control que ejercía y ese derecho que tenía de poder cancelar las asociaciones ONGs que no, que según el registro de las personas del Ministerio de Gobernación, que según ellos no cumplieran con las normas o destinaran los fondos a fines distintos y ellos podían cancelar de per se a estas asociaciones, a estas ONGs. O sea, en ese sentido se dio un plan muy correcto y en un aspecto secundario, esa obligación que se le imponía a las ONGs de inscribirse en la Secretaría General de Planificación. En el fondo hay mucha confusión en una materia muy importante, porque todo lo relativo a asociaciones es muy amplio y solo está contenido en pocos artículos, como 14 artículos del Código Civil. Pero hay asociaciones de asociaciones. Algunas de ellas ejercen funciones estatales como un complemento, como una deficiencia del Estado. Por eso se llaman ONGs, porque realizan funciones que son del Estado, pero en la etiqueta dicen no somos gubernamentales. Pero este es solamente un sector del amplio abanico de asociaciones. Y esta ley, tanto la del 2003 como la del 2020, confunde asociaciones con ONGs, con fundaciones, etcétera. Pero ese será otro tema. Muchísimas gracias. Doctor Conrado de Reyes, nos gustaría conocer sus impresiones, por favor. Gracias, Carmina. Buenas noches. Primero hay que recordar a la audiencia que, como bien lo decía el licenciado Fernández, hubo una serie de ONGs locales que reciben fondos del extranjero y manejan grandes cantidades de presupuesto, que fueron las que plantearon diferentes acciones de inconstitucionalidad. En el fondo y el propósito de estas entidades era que se quitara o se dejara en suspenso la totalidad de la ley.
lo cual no es viable, no es posible porque se atenta en contra de la función legislativa del Congreso. Otro asunto que hay que recordar es que en la Corte de Constitucionalidad anterior estuvo por un amparo provisional detenida la función legislativa del Congreso para la aprobación de esta ley, pues más de 3 o 4 años, si no recuerdo mal. Fue hasta que se logró una nueva integración de la Corte en abril de este año, que se ordenó, por así decirlo, que las personas interesadas, en este caso las ONG interesadas, pues acudieran a la vía correspondiente en el momento en que la ley fuera aprobada, pero no por medio del amparo. Entonces, estas son nuevas acciones. Es bueno que la gente lo entienda o lo sepa, los que no son abogados especialmente, dirán, es que es el mismo tema. No, es que estas son nuevas acciones que se plantearon una vez entró en vigencia la ley. Y esto implica que la Corte hizo un estudio preliminar, un estudio inicial de los argumentos que tenían estos grupos con relación a si la ley contenía o no contenía alguna forma de contrariar principios y mandatos constitucionales. Y en primera instancia, la Corte de Constitucionalidad tiene facultades para suspender provisionalmente ciertas palabras, ciertas expresiones o ciertos contenidos de la ley. Y en este caso, casi que se dan diferentes tipos de suspensiones. Pero cabe resaltar que la palabra que más se suspende provisionalmente en este trámite es la palabra control. Entonces, la Corte manda un mensaje al Congreso en el sentido de que esta palabra, control, podría contrariar derechos constitucionales de la libre asociación. Y en ese sentido, cabe recordar y cabe advertirle al público que no importa que esa palabra se quite. ¿Por qué? Porque la misma ley, tanto esta como otras leyes que están vigentes en el país, obligan a cualquiera que reciba fondos públicos, que reciba fondos del extranjero y que administre fondos colectivos a rendir cuentas, a presentar información, a entregarle a sus asociados cuanto informe pidan. Y en el caso de cuando provienen fondos del extranjero, es obligado que estos fondos, si son vía cooperantes, sean trasladados a un registro especial en el presupuesto general de ingresos de la nación, porque se afectan. Entonces, el hecho, por ejemplo, que una de las frases o de las oraciones que se suspenda provisionalmente implique que no va a ser necesario que estas ONGs tengan obligatoriedad de inscribirse en CGPLAN, es entendible, pero es entendible para las ONGs que no manejan fondos de cooperantes internacionales, porque existe otra legislación, en este caso, la Ley General de Presupuesto, que se aprueba cada año, por ejemplo, que obliga a que todos estos fondos también vayan a cumplir ciertos requisitos. Y entonces, también podríamos mencionar, por ejemplo, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, que obliga a cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, asociación, cooperativa, ONGs o lo que sea, a cumplir los requisitos que se le exijan por las autoridades nacionales gubernamentales para evitar el blanqueo de capitales. Entonces, el sistema jurídico guatemalteco y el todo el mundo es una serie de normas que van entrelazadas y que en este caso es innecesario que se regulen específicamente o que podrían contrariar de regularse específicamente en esta ley, podría contrariar el espíritu y la normativa de otra legislación, incluso que ya se encuentra plenamente vigente y que está plenamente en cumplimiento por muchas instituciones. Y que las mismas han Entonces, sido también en algún momento impugnadas, pero que han mantenido su vigencia. Conrado Reyes, 8 acciones, o sea, son 8 expedientes los que reúne la resolución de... Les llamo expedientes pues por el número de las acciones de inconstitucionalidad general, parcial y total que se plantearon, un número grande de organizaciones lo plantearon.
se elimina control, pero prevalece fiscalización. Bueno, será una cosa de semántica por ahí si a alguien no le gusta, pero en fin, lo importante es que la esencia de las reformas del decreto 4/2020 prevalece, están vigentes, no fueron suspendidas y resisten incluso acciones de inconstitucionalidad totales al decreto 4/2020. A su criterio, por ejemplo, ¿usted considera que el artículo 2, que con el epígrafe naturaleza, primer párrafo, no explica claramente cómo se define una organización no gubernamental? Pues está claro, porque incluso este artículo en algunas partes fue impugnado por inconstitucional, pero no lo tocó, no lo declaró sin lugar la Corte de Constitucionalidad. Sí, Mariano, buenas noches. La verdad es que no puede la Corte de Constitucionalidad, ahorita que está iniciando el trámite del expediente, resolver un asunto que podría ser de fondo. ¿A qué me refiero? Cuando este artículo o cualquier otro artículo desarrolla un espíritu del legislador, en este caso, lo hace y lo tiene que ver la Corte como que se tiene que estudiar plenamente y estar la Corte plenamente convencida de que efectivamente el contenido íntegro de ese párrafo, de ese artículo, podría contrariar principios constitucionales. Pero si es la simple denominación o la simple relación o narrativa legislativa con relación a la naturaleza de una abstracción jurídica, como sería en este caso una ONG, pues la Corte no puede interferir en esa función legislativa. ¿A qué me refiero? En palabras sencillas. Si el Congreso quiere llamar ONG y explica qué se debe entender por ONG, la Corte no le puede impedir esa función legislativa a los 160 diputados. Pues. En ese sentido, la Corte contrariaría y violaría principios constitucionales si pretende ponerle una camisa de fuerza al Congreso, como ha pasado en la Corte anterior, por ejemplo. Licenciado Fernández, para muchas personas, cuando se dan este tipo de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, les cuesta comprender el alcance. La ley continúa en vigencia, solo se han eliminado estas palabras, frases, un pequeño párrafo, porque no es mucho quien ve los cambios realmente que se hicieron. La ley quedó básicamente igual, esta está en vigencia. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo corre la audiencia? ¿Cuáles son los plazos? Es correcto, la ley está desde el 21 de junio, creo, vigente y, por cierto, para finales de este mes de julio ya debe estar emitido el reglamento. Ahora se corre audiencia a las partes y después, si hubiera necesidad, que no la hay, de algún medio de prueba, pues se aporta, pero si no, ya la Corte de Constitucionalidad resuelve en definitiva. Por cierto, que la suspensión tiene efecto desde el momento en que aparece publicado en el diario oficial y sobre aquellos aspectos, básicamente, como bien dijo el doctor Reyes, control. Pero voy a decir algo, esta ley no era necesaria, punto, no es necesaria. Para la bancarización de hace rato estamos. La ley de lavado contra el lavado de activos también marca el control de transferencias monetarias, que no deben salirse del orden público. Por Dios, todas las leyes de orden público del Código Penal lo establece, que si el dinero que dan los donantes en Estados Unidos o en Europa se aprovechan los directores o se malusa, perdón, ese es problema de los donantes, ya no sigan donando porque no le ven fruto a lo que es su inversión. O sea, esta ley realmente no es necesaria, aunque sí es necesaria una reforma del Código Civil para asociaciones y ahí distinguir asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, asociaciones de alcohólicos anónimos, asociaciones de beneficencia. O sea, es un abanico amplísimo el de las asociaciones que no está regulado. Y no perdamos de vista en qué condiciones se incubó esta ley, en aquella pugna que tenía el gobierno de Jimmy Morales contra muchas ONGs que hacían propaganda, publicidad, promoción con dineros extranjeros, y en mi opinión sí lo hacían, pero no es la forma de combatirlos.
combátanos con las herramientas de orden público que da la ley, pero no tratando de restringir de manera general a todas las ONGs, porque la mayoría de las ONGs son bastante apolíticas, aunque en esta ley dicen el artículo 2, efectivamente, que tienen la obligación de mantener y reivindicar la independencia, la autonomía respecto de gobiernos nacionales, extranjeros, donantes. Eso es absurdo. Estas ONGs, muchas dependen de gobiernos extranjeros, empezando la USAID, pasando por el GIZ, pasando por la de Licenciado, cooperación. disculpe, no sé si la oficina de los Estados Unidos, la Agencia Internacional de Desarrollo, pueda considerarse una ONG. Todo lo contrario. Ese es un organismo del gobierno de los Estados Unidos. Perdón, pero es que usted acaba de decir, y disculpe con todo respeto, pero no puede confundirse tratando de indicar que la AIDE es una ONG. No lo es. Es una dependencia del gobierno de los Estados Unidos. El dinero la AID la comparte, la reparte, la distribuye en ONGs. Eso es lo que estoy diciendo. Lo cual es plenamente comprobable, lo mismo que no sucede con otras. Aprovechando, licenciado Fernández Molina, usted dijo una cosa fundamental, yo quisiera que si puede ampliar al respecto porque es muy ilustrativo. Usted claramente indicó que en el Código Civil el concepto de asociaciones hace falta desarrollarlo, hay muchos tipos de ella y por lo tanto eso es necesario en un futuro que ojalá no sea muy lejano. ¿No considera que esa aseveración acertada que acaba de hacer usted se resuelve en el tema de organizaciones no gubernamentales, en el artículo 4, tipo de ONG, y ahí desarrolla y describe qué tipo de ONG deben y pueden libremente asociarse y trabajar en el país, haciendo ese parangón, porque me pareció sustantivo esa expresión de la necesidad de diferenciar tipo de ONG, como usted solicita diferenciar tipo de asociación? Se ha tocado el tema de que no se ha definido qué es ONG. Y ese es el punto de arranque que nos confunde. ¿Qué es una ONG? ¿Y qué es la diferencia de una asociación? Porque esta ley habla de ONGs de defensa para influir en el orden institucional, de participativas, de fortalecimiento institucional, una gama de ONGs que realmente son asociaciones. Hay asociaciones caritativas que yo no los llamaría per se ONG. O sea, no hay mucho tiempo, pero para mí lo medular es que el Código Civil tuviera una regulación más concreta. Sí menciona fundaciones, la diferencia de una asociación, de una fundación, de una asociación de vecinos. Cualquier cualquier condominio tiene su asociación de vecinos. Según un criterio muy amplio, es una ONG. Por Dios, esa no es ONG. Bueno, entonces defíname qué es ONG, la que realiza funciones del Estado. Claro, mencionó el doctor Reyes algunas que reciben de fondos del Estado y la ley. Obvio, una perogrullada dice que debe ser controlada por la Contraloría General de Cuentas. Obvio, ellos sí, porque son dinero del Estado, que se le da a muchas de estas de ONGs para educación, de nutrición, para créditos, como un complemento que no hace el Estado. Pero hay muchas ONGs, algunas estatales, otras con respaldo estatal, Médicos Sin Fronteras, el Betas, que muchas tienen vínculos directos con el Estado, otros no, pero tienen el financiamiento que lo distribuyen y licitan a ONGs para que sean ellas las que participan. Pero coincido con su pregunta, Mariano, sí hace falta una definición más concreta que es ONG. Doctor Conrado Reyes, hay un tema que me llamó la atención el día de hoy. Muchas cosas están sucediendo en nuestro país y por lo general cuando la Corte de Constitucionalidad daba estas resoluciones, había mucha discusión en redes sociales, en medios, y la gente estaba... ¿Qué sucedió esta vez con esta resolución que no causó la reacción que se esperaba en otras oportunidades? Yo creo que la Corte en este caso
trata de bajar un poquito la tensión de algunos grupúsculos, así les llamo yo, que estaban abanderando el rechazo a esta ley, y trata la Corte de decirles, miren, les vamos a autorizar o vamos a dejar en suspenso algunas partes de la ley, y con eso ellos creen que la ley misma no se va a cumplir o no va a entrar plenamente en vigencia. No sé, podría decirles eso porque vi unas comunicaciones en algunas redes y en algunos de los medios vespertinos de este día, en donde se manifiestan algunos como alegres o festejando que la Corte había emitido el fallo, pero posiblemente no habían leído la resolución, posiblemente quieren ocultar su frustración de entender que cuando la justicia constitucional se aplica, la Corte debe de respetar el mandamiento constitucional de la independencia de poderes, y en este caso el legislativo tiene las facultades para emitir esta clase de disposiciones, y la Corte solo puede verificar algunos preceptos, pasajes o alguna palabra, como lo está haciendo, que desde el espíritu de jurisprudencia, de doctrina que la Corte ha sentado, pues podría contrariar y decidirse en una sentencia si efectivamente tiene que ser expulsado o no de ese texto legal. Pero también es bueno mencionarlo porque pocas veces se dice. Con esta suspensión provisional que hace la Corte de algunas palabras o de algún párrafo, además de validar, como bien lo decía Mariano hace unos minutos, además de validar y dejar plenamente vigente el más del 99% de la ley, el espíritu del legislador se cumple, pero ahora diría yo, ¿puede el legislador todavía, si fuera necesario, emitir otra reforma que trate de mejorar aquellos aspectos que ahorita la Corte considera que podrían entrar en contradicción constitucional? Y a eso me refiero en el sentido de que, por ejemplo, en esta ley puede establecerse en uno de los artículos que la Corte ha suspendido, claramente la referencia a que para los fines de el debido cumplimiento del manejo transparente de fondos públicos provenientes de otros cooperantes nacionales o incluso entidades nacionales, públicas o privadas, se requerirá tal y tal y tal requisito, de conformidad con la ley de prevención del lavado, de conformidad con la ley de presupuesto o con cualquier otra ley. O sea, yo sé que es redundante si lo vemos desde el punto de vista de abogados que estudian la ley. Sin embargo, me he topado en muchos casos que en las oficinas gubernamentales y especialmente en las fiscalizaciones, sea la Contraloría, sea el Ministerio Público, sea incluso los tribunales, el juez necesita que en una ley o que en la ley aplicable, la ley especial le llamamos, se mencione algo relacionado con estos aspectos. Entonces la cultura jurídica lamentablemente ha dejado de ser una cultura general. Pero ya producción nos está llamando la atención sobre el tiempo disponible. Les vamos a hacer a ambos un par de preguntas muy concretas. Específicamente me refiero, doctor Conrado Reyes, al artículo referente al registro centralizado. La CC decretó suspender provisionalmente que se resguarden los datos de los asociados. A su criterio, sin desarrollar el mismo, sencillamente indica que pudiera haber ahí una inconstitucionalidad que, bueno, algunos no le entienden porque si se va a resguardar el acta constitutiva, los balances, en fin, toda esa parte, ¿en dónde considera usted que podría haber una inconstitucionalidad al haber suspendido provisionalmente el tema del resguardo de la información de los asociados de una ONG? Lo que yo leo de esa parte de la resolución provisional, Mariano, es que la Corte, insisto, quiso congraciarse y quiso darle algo a los accionantes de la inconstitucionalidad. Sin embargo, como bien ya lo dijimos, es hasta en sentencia que la Corte hace el razonamiento de que decide si esa parte o ese texto de la ley debe o no permanecer en la misma.
De ser así, hasta que se dicte sentencia, podríamos ver realmente cuál es el análisis constitucional que haría la Corte y, como consiguiente, cuál es el análisis que el Congreso debiera de hacer para emitir una reforma que contenga los propósitos de la ley sin que contraríe cualquier aspecto que la Corte mencione. Muchísimas gracias, licenciado Fernández. Ya estamos prácticamente sobre el final. Por favor, sus conclusiones. En primer lugar, un paso positivo de la Corte de Constitucionalidad. Si quería acomodar un poco, lavarse un poco la cara para tanta crítica, tal vez que estamos pendientes, qué va a resolver en definitiva, esperamos que pronto, no quita que haya dado un paso positivo. Esta ley, tanto la de 2003 como la de 2020, a mí me parece innecesaria y solamente tapa un aspecto que sí debería reformarse, el Código Civil en cuanto a asociaciones, pero que el control bancario, el movimiento de capitales, no salirse del orden público, no me parece que hubiera necesidad de una ley. El conjunto de la ley ya lo dice. Y en cuanto a la pregunta esta de Mariano, solo quiero hacérmela un poco en el sentido, yo no lo veo inconstitucional. Igual que las sociedades anónimas, o sea, las otras ONGs, solo que lucrativas, las otras asociaciones de hacer dinero, que son las sociedades mercantiles, es obligatorio el control de los socios en lo particular, o sea, acciones nominativas y libros de la sociedad que indique quiénes son los accionistas. O sea, esa fase yo no la veo inconstitucional. Gracias a Luis Fernando Molina y a Conrado Reyes que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Interesante ese último aspecto porque efectivamente hay un artículo que elimina las acciones al portador en las sociedades anónimas y ahora todas son nominativas. Pero en fin, esperaremos. Y quienes quieran saber cómo define la ley en Guatemala una ONG, les recomiendo el artículo 3, 2, segundo párrafo primer párrafo del decreto 02-2003, ahí está definido. Bueno, vamos a hacer un corte y después del mismo tendremos a analistas del CIEN y de Congreso Eficiente con quienes vamos a repasar un nuevo informe que han emitido sobre el trabajo legislativo en el primer semestre del año 2021. Los esperamos.